Luego nos piden que calculemos el incremento de entalpía para estas sustancias. El incremento de entalpía se puede calcular de diferentes maneras, pero en este caso tendríamos que, o lo que hemos visto es que el incremento de entalpía para sustancias líquidas es Cp por el incremento de la temperatura. ¿Por qué consideramos esto? Porque el Cp varía, ¿sí? Pero en los líquidos podemos considerar que el Cp es constante. Solo en los líquidos. Entonces lo primero que tenemos que hacer para resolver esto es ver si la sustancia en qué fase se encuentra. Yo, por ejemplo, digo, bueno, se calienta de 15 a 80 o incrementa su temperatura de 15 a 80 grados Celsius, me voy a mis tablas de vapor y me dice qué presión tenemos, 800 milímetros de mercurio. Ok, 800 milímetros de mercurio. Y vemos a qué temperatura hierve. O sea, 800 milímetros de mercurio. Hierve a 101 grados aproximadamente. Aquí va a haber una diferencia porque tenemos, cuando agregamos una sustancia al agua, hay algo que se llama incremento ebullioscópico. Entonces yo sé que no es mucho, pero sí puede ser 1 grado o 2, dependiendo de lo que agregamos de sal. Yo sé que abajo de 101 va a estar como líquida. Entonces yo sé que en esta tenemos líquido. Luego aquí calentamos de 275, sí, que son como 2 grados, porque 273 es como 1 grado y cachito, a 110. ¿Sale? Otra vez revisamos a esta presión. Ya habíamos visto que a 2 bares hierve como a 120 grados Celsius. Ajá. Si yo digo, bueno, vamos a poner 2 bares. Y vemos que el agua hierve a 120 grados Celsius. O por ejemplo esto, 1.5 atmósferas. Sabemos que el agua hierve a 100 grados a una atmósfera, a más, va a hervir a más temperatura. Entonces al menos yo ya estoy seguro que aquí hay un ¿cómo se llama? Está en fase líquida. Por lo tanto la fórmula que yo propuse es válida. Entonces yo puedo decir que la presión solo me sirve para saber si está en fase líquida. Como está en fase líquida, estamos ahí. Entonces primero tenemos que calcular el Cp. Voy a hacer el último, el de 1.5 atmósferas. Entonces, el CP depende, ¿sale? El Cp del agua, que es la capacidad calorífica, es 4.18, ¿sale? Joules sobre kilogramo o gramo, ¿sale? Kelvin, ¿ok? Ok, grabo Kelvin. Ese es el Cp del agua, ¿sí? Entonces, nosotros podemos establecer eso como, bueno, si fuera solamente agua, pues no habría problemas. Pero necesitaríamos saber el Cp también porque no solo es agua, también tenemos un poco de sal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues decimos concentración de sal, no sabemos qué sal es, pero podemos asumir que es cloruro de sodio porque la sal normal. Entonces podemos decir el Cp del cloruro de sodio. El Cp del cloruro de sodio es de 50, vamos a ver, aquí lo voy a buscar, que nos dice, o sea, la capacidad calorífica, cuánto calor necesita una sustancia para cambiar de temperatura. ¿Ok? Entonces, acá ya encontré varias capacidades caloríficas y la de la sal, aquí está, es de 879 joules kilogramo Kelvin, o lo que sería, ¿sale? 0. ¿Sale? La de la sal sería, como no lo tengo en kilogramos, sería 0.8, si se fijan, 0.879 joules sobre gramo Kelvin, ¿ok? O sea, si se dan cuenta aquí, el Cp del agua, la cantidad de energía que yo tengo que darle para que se incremente su temperatura a 1 grado o 1 Kelvin, es más energía que para la sal. Entonces tenemos que sacar algo que se llama determinar el Cp ponderado. Ponderar es sacar un promedio dando la importancia de cada una de las sustancias. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 10% de sal. Entonces el Cp ponderado, el Cp total, no va a ser otra cosa que el Cp del agua, en este caso el Cp del agua, multiplicado por la fracción de agua, es decir, cuánto tenemos de agua. Si es 10% de sal, pues sabemos que la cantidad de agua es el 90%. Entonces ponemos nuestro Cp, que es del agua, por
lo que sería la fracción de agua, que en este caso sería el 90%, más necesitamos poner el CP de lo que sería, esta es la sal, vamos a poner aquí sal, el CP de la sal por la cantidad de sal o la fracción de sal que tenemos. Esto lo hacemos cuando calculamos nuestro promedio de calificaciones, que nos dicen las tareas valen 30%, el examen 50%, vamos multiplicando por las fracciones. Entonces aquí sería 0.1. Eso me da mi CP ponderado. Si yo lo sustituyo o lo meto en mi fórmula, yo sé que el CP del agua es 4.18 y el CP de la sal es 0.879. Esto, que quede claro, solamente es válido debido a que ya vimos que a la presión a la que se encuentra, esa sustancia se encuentra en estado líquido. Entonces yo meto estos datos a mi calculadora, 4.18 por 0.9 más 0.879 por 0.1, nos da un CP ponderado de 3.85. ¿Qué unidades? Pues las mismas, ¿no? Joules sobre gramo. Okay, joules sobre gramo. Kelvin. Ok. Entonces ahí está. Ok. Ya lo tenemos. Ahora, para calcular el incremento de entalpía o que tanto se calentó, pues nada más tenemos que multiplicar el CP, que en este caso yo ya lo tengo, que es de 3.85. Vamos a meter nuestro CP. Y ahora vamos a meter nuestro cambio de temperatura. ¿Sí? El cambio de temperatura, ¿qué tanto incrementó la temperatura? La sustancia, si se fijan, pasamos de 50 Fahrenheit a 95 grados Celsius. ¿Ok? 50 vamos a convertir, ¿sale? Fahrenheit, voy a usar el mismo internet, cómo convertir de grados Fahrenheit a Celsius, ¿no? Entonces 50 grados Fahrenheit son como, pues van a ser como 10 grados o algo así. Así, miren, 50 grados Fahrenheit son 10 grados Celsius. Entonces nos está diciendo que tenemos un incremento, o sea que la temperatura pasó, si se fijan, ya sé que 50 son de 10 a 95. Hubo un incremento de 10 grados Celsius, o sea, fue desde 95 menos 10 grados Celsius. Ahora, esto es importante. Cuando ustedes hacen una conversión puntual de temperatura, esto va a ser 85, o sea, el incremento de temperatura fue de 85 grados Celsius. No se confundan, porque a veces hay un error muy común, que si yo digo, voy a convertir 85 grados de grados Celsius a Kelvin, entonces tú dices, si yo calenté 85 grados son 358. A ver, que esto quede claro. Una cosa son temperaturas puntuales. Si yo estoy hablando, ¿sale? Que la temperatura es de 85 grados Celsius, evidentemente 85 grados Celsius son 358 Kelvin, pero una cosa diferente es cuántos son incrementos de temperatura. Y para esto, un Kelvin, ¿sale? Vale lo mismo que un Celsius. Es decir, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho aquí para que me entiendan? O sea, para que quede claro, yo tendría que convertir, ¿sale? Los grados, fíjense, los grados los voy a convertir directamente a Kelvin. Si yo pongo 95, son 368.15, 368.15, y luego yo pongo 10 grados, son 283.15. Si ustedes hacen esa suma, pero aquí, fíjense, ya no son grados Celsius, son Kelvin, ¿sí? Ya no son Celsius, son Kelvin. Entonces, si ustedes restan 368.15 menos 283.15, ¿qué creen? Tienen 85 Kelvin. Entonces, aquí es bien importante que siempre se pregunten, ¿la conversión de temperatura lo estoy haciendo de una temperatura puntual o lo que estoy convirtiendo es un incremento de temperatura? Porque si es un incremento de temperatura, los grados Celsius, ese incremento que yo suba 1 grado Celsius de temperatura a algo, significa que yo subí 1 Kelvin, ¿ok? Entonces es equivalente, ahí tengan cuidado. O convierten los dos a Kelvin o asumen que este es un incremento de temperatura y vale Kelvin. Entonces
ya al momento de tenerlo Kelvin, con Kelvin se va y nos da el incremento de entalpía que sería 3.85 por 85 y lo que se calentó fueron 327.25 joules por cada gramo de sustancia. Si nos dijeran, se calentaron o calentamos 1 kilogramo de sustancia, pues lo multiplicaríamos por 1000. Pero nada más nos están pidiendo esto. Entonces, fíjense, primer paso, ver en qué estado de agregación se encuentra. Para saber el estado de agregación con la presión, sabemos más o menos a qué temperatura hierve el agua. Si está por debajo de la temperatura de ebullición, es un líquido y podemos establecer un CP constante. Si está por encima, vamos a aprender otra manera de determinarlo.